¿Y si la revolución africana no llega con fusiles, sino con cemento, tractores y una dosis inédita de dignidad? Burkina Faso, durante décadas señalado como uno de los países más pobres y dependientes del mundo, está cambiando la narrativa. Lo que antes parecía un sueño inalcanzable, hoy toma forma concreta. Proyectos de desarrollo autosuficiente surgen donde antes solo había promesas rotas. El liderazgo del joven Ibrahim Traoré ha provocado un giro radical. Burkina Faso ya no espera la caridad internacional. Apuesta por construirse a sí mismo, desde adentro, rechazando la dependencia y apostando por la valentía de forjar su propio futuro. Las nuevas iniciativas han dejado atónitos incluso a los más escépticos. Infraestructuras, industrias, agricultura y energía florecen gracias al esfuerzo nacional, no a donaciones ni a préstamos con condiciones asfixiantes. Pero el precio de este desafío es altísimo. Si fracasan, podrían perderlo todo, hundirse aún más en la pobreza, decepcionar a su pueblo y servir de advertencia para todo un continente ansioso de emancipación. Si logran triunfar, en cambio, Burkina Faso podría transformarse en modelo para África, demostrando que sí es posible romper las cadenas de la dependencia y abrir un camino digno para millones. La pregunta que resuena es tan potente como peligrosa. ¿Puede una nación pequeña desafiar el orden mundial y reinventar su destino con dignidad y libertad auténticas? Para comprender cómo se llegó a este momento crucial, debemos retroceder y explorar el contexto inmediato de Burkina Faso. Todo comenzó con una serie de crisis que pusieron al país al borde del abismo. Pero fue precisamente en ese límite donde surgió una nueva visión. Durante décadas, Burkina Faso fue poco más que una nota al pie en los informes internacionales sobre pobreza extrema. Fronteras trazadas por potencias lejanas, riqueza saqueada y una identidad nacional reducida a cifras sombrías. Todo parecía decidido de antemano. El país estaba condenado a la dependencia y a la resignación, atrapado en un ciclo del que nadie esperaba que saliera. Las decisiones más importantes sobre su destino se tomaban en idiomas extranjeros, en salas de juntas distantes y bajo condiciones impuestas. El futuro de millones de burkineses se negociaba a cambio de préstamos, ayuda humanitaria y promesas que rara vez se cumplían. La vida cotidiana transcurría bajo la sombra de la pobreza, mientras los recursos naturales del país se iban por caminos que no beneficiaban a su gente. El mundo observaba a Burkina Faso como un caso perdido, una nación escrita y definida por otros. Su dignidad, hipotecada a cambio de migajas, su potencial, subestimado y siempre postergado. Todo cambio parecía imposible, y la esperanza era un lujo que pocos se permitían. Pero en septiembre de 2022, algo se rompió en ese guión. Ibrahim Traoré, un joven oficial militar, desafió la lógica de la dependencia. No prometió milagros, sino trabajo, disciplina y una apuesta radical por la autosuficiencia. Anunció, sin rodeos, que el futuro de Burkina Faso ya no sería decidido en el extranjero, sino construido por su propio pueblo. Lo que siguió fue inesperado. En menos de 2 años, surgieron señales de transformación real. Carreteras nuevas, sistemas de riego, centrales eléctricas y centros agrícolas, todos impulsados, diseñados y gestionados por burkineses. Por primera vez en mucho tiempo, el país parecía avanzar con recursos propios, sin la tutela de potencias extranjeras ni las condiciones asfixiantes de la ayuda internacional. En el campo y en las ciudades, la atmósfera cambió. La dignidad dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en acción colectiva. Los burkineses comenzaron a ver frutos palpables, infraestructuras erguidas por sus propias manos, cosechas mejoradas y energía producida localmente. El mensaje era claro. El país se estaba reconstruyendo desde adentro, sin esperar salvadores. Sin embargo, este giro histórico no estuvo exento de riesgos. Rechazar la dependencia tenía un precio: aislamiento diplomático, amenazas de sanciones y la presión de aquellos que preferían a Burkina Faso sumisa y predecible.
El país apostaba todo a una carta: la posibilidad de romper el ciclo y demostrar que la autosuficiencia africana no es una utopía, sino una alternativa viable. Los ejemplos históricos abundan. En el siglo XX, países como Corea del Sur y Singapur lograron, mediante la autosuficiencia y la inversión nacional, salir del círculo vicioso de la pobreza. Decidieron invertir en educación, infraestructura y tecnología propias, y hoy lideran en sectores clave. Burkina Faso, aunque con menos recursos, ha decidido seguir un camino similar, adaptado a su contexto africano. Así, Burkina Faso se convirtió en un campo de batalla simbólico. El futuro de su soberanía, su economía y la dignidad de millones de personas colgaban de un hilo. Para África, representaba la esperanza de un nuevo modelo. Para el resto del mundo, una incómoda pregunta sobre el orden global y la legitimidad de la ayuda condicionada. ¿Puede una nación pequeña desafiar las reglas del juego mundial y reinventar su destino? ¿Bastará la determinación colectiva para superar décadas de atraso y enfrentar la presión internacional? Las respuestas a estas preguntas están comenzando a tomar forma en los proyectos que hoy redefinen la historia de Burkina Faso. Ahora es el momento de sumergirse en el corazón del conflicto y descubrir cómo un país, aparentemente insignificante, está luchando por un futuro propio. Veamos en detalle cuáles son esos proyectos clave y por qué están generando tanta expectativa y controversia dentro y fuera de África. Construir aeropuertos, fábricas y bancos propios no es solamente desarrollo, es una declaración de independencia. Cada ladrillo colocado, cada inversión nacional, cada máquina encendida en Burkina Faso representa un desafío directo a la dependencia extranjera y una apuesta tangible por la soberanía real frente a obstáculos internos y presiones externas. En los últimos años, el país ha destinado miles de millones a proyectos considerados inalcanzables sin ayuda internacional. Aeropuertos modernos, sistemas eléctricos autónomos y plantas solares emergen, todos financiados exclusivamente con fondos nacionales. En la ciudad de Bobo-Dioulasso, por ejemplo, se está levantando un aeropuerto de clase mundial con energía solar propia, diseñado para recibir a más de 1 millón de pasajeros al año, y todo sin recurrir a préstamos extranjeros. En otros países africanos, como Nigeria, los intentos de construir grandes infraestructuras han dependido históricamente de préstamos del Banco Mundial o de la ayuda de China. Sin embargo, estos apoyos suelen venir acompañados de condiciones, intereses elevados y, a menudo, de pérdida de control sobre los activos clave. Burkina Faso, en cambio, ha optado por movilizar recursos internos, una decisión arriesgada pero crucial para la independencia real. Pero la independencia no termina en la pista de aterrizaje. En el campo, la revolución mecanizada ha transformado el destino de decenas de miles de agricultores. Miles de tractores y equipos modernos han llegado a tierras antes olvidadas, y más de 20.000 jóvenes han recibido parcelas para producir con técnicas de vanguardia. El resultado: mayor seguridad alimentaria y menos fuga rural. Por ejemplo, en la región de Koudougou, cooperativas agrícolas han implementado sistemas de riego por goteo y silos de almacenamiento que han permitido duplicar la producción de maíz y sorgo. Mujeres que antes caminaban kilómetros para acceder al agua, ahora gestionan sus propias microempresas agrícolas, generando ingresos y empleo local. El desarrollo de Burkina Faso no deja a nadie atrás. Nuevas cooperativas rurales y pequeñas procesadoras han sido creadas para empoderar a mujeres y jóvenes. Así, el valor agregado de la agricultura y la industria permanece en manos locales, generando empleo y oportunidades donde antes solo existían migración y pobreza. En comparación histórica, este tipo de empoderamiento comunitario recuerda a los movimientos de cooperativas rurales en Escandinavia durante el siglo XIX, que sentaron las bases para sociedades más igualitarias y prósperas. Inspirarse en estos modelos, pero adaptarlos al contexto africano, es una de las claves del éxito burkinabé. La creación del Banco de la Nación es otro golpe al viejo orden.
agricultores, emprendedores y estudiantes ahora acceden a créditos y becas sin depender de bancos extranjeros ni de condiciones impuestas desde fuera. Así, el país rompe el círculo de endeudamiento y dependencia financiera que ha marcado a tantas naciones africanas. Este Banco Nacional, además, ha lanzado programas de microcrédito para mujeres rurales y pequeñas empresas familiares, facilitando el acceso a capitales que antes eran impensables. En la práctica, esto significa la aparición de miles de pequeños comercios, talleres y emprendimientos que dinamizan la economía local desde abajo. Incluso la dignidad y la salud han dejado de ser caridad. Hospitales modernos, construidos íntegramente con recursos nacionales, hoy atienden a comunidades que antes debían esperar ayuda internacional. Es un símbolo. La salud y la dignidad ya no se negocian en oficinas lejanas, sino que se deciden en casa. Un ejemplo concreto se encuentra en el Hospital Regional de Uahiguya, equipado con tecnología de diagnóstico de última generación y gestionado por profesionales capacitados en el propio país. Este hospital ha reducido las tasas de mortalidad infantil en la región en casi un 20% en solo 2 años, gracias a la formación continua y a la disponibilidad de insumos médicos locales. En el terreno económico, Burkina Faso ha tomado una decisión radical: nacionalizar el oro y desarrollar sus propias industrias. Refinerías, fábricas de cemento y plantas textiles nacen para que el verdadero valor de los recursos nacionales se quede en el país, creando empleos y fortaleciendo la economía interna. La nacionalización del oro recuerda a lo que hizo Bolivia con el gas o a lo que intentó Irán con el petróleo en los años 50. Si bien ambos países enfrentaron enormes presiones externas, lograron, al menos durante ciertos periodos, aumentar el control nacional sobre sus recursos y mejorar la distribución de la riqueza. El salto más audaz es la producción nacional de vehículos eléctricos. Los talleres y laboratorios donde se ensamblan los primeros automóviles burkineses demuestran que un país considerado durante décadas atrasado puede hoy competir en innovación y tecnología. Este avance tiene un impacto directo en la vida cotidiana. Por ejemplo, los vehículos eléctricos producidos localmente son utilizados por cooperativas de transporte en las ciudades, reduciendo costos operativos y dependencia de combustibles importados. Además, al ser ensamblados por técnicos formados en el país, se crea una cadena de valor que incentiva la educación técnica y las carreras STEM. Pero el riesgo es inmenso. Si estos proyectos fracasan, podrían convertirse en monumentos vacíos, recordatorios de sueños rotos. Sin embargo, si funcionan, Burkina Faso podría transformar el paradigma africano del desarrollo, demostrando que la autosuficiencia es posible y que el destino nacional está en sus propias manos. Para reducir el riesgo de fracaso, el gobierno burkinabé ha implementado auditorías ciudadanas, consejos de vigilancia y comités de transparencia que involucran a líderes comunitarios en la supervisión de los proyectos. Estas prácticas, inspiradas en experiencias exitosas de control social en países como Brasil y Chile, ayudan a asegurar que los recursos se usen de manera eficiente y que la corrupción sea minimizada. A medida que crecen los logros, también aumentan las amenazas. Los intereses externos y las resistencias internas no tardan en reaccionar, desatando una batalla silenciosa por el control del futuro de Burkina Faso. ¿Estamos presenciando el amanecer de una nueva África o apenas el preludio de un choque inevitable? Hoy, el mundo mira atónito los frutos inmediatos de las reformas en Burkina Faso. El desempleo cae, la riqueza comienza a circular dentro del país y los servicios públicos avanzan de forma visible. Jóvenes que antes migraban, ahora encuentran razones para quedarse y reconstruir su tierra natal. Por ejemplo, el programa Jóvenes Constructores ha permitido a más de 50.000 jóvenes acceder a formación técnica y empleo en obras públicas, desde la construcción de caminos hasta la instalación de paneles solares. Muchos de estos jóvenes, antes en riesgo de emigrar o caer en manos de grupos armados, hoy ven un futuro posible en su propio país. Pero el temblor se siente más allá de sus fronteras. Desde Níger hasta Malí, surgen voces que sueñan con replicar el camino burkinabé. Independencia, dignidad
y progreso propio. Por primera vez en décadas, África imagina exportar no solo materias primas, sino también modelos de desarrollo originales. En Malí, comunidades rurales han enviado delegaciones para aprender sobre las cooperativas agrícolas de Burkina Faso. En Níger, organizaciones de mujeres han adaptado el modelo de microcrédito burkinabé para fortalecer sus emprendimientos, logrando resultados notables en solo un año. La visión de unidad se cristaliza en nuevas alianzas. El nacimiento de la Alianza de Estados del Sahel marca un giro histórico. 3 naciones, antes separadas por desconfianzas, ahora se unen para proteger sus intereses y afirmar su autonomía en un escenario global cada vez más volátil. Históricamente, la unión de países africanos ha sido esquiva. El sueño de Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana, de una África unida, fue frustrado en los años 60 por divisiones internas y presiones externas. Hoy, la Alianza del Sahel retoma ese espíritu con pragmatismo. Compartir tecnología, coordinar defensa y negociar conjuntamente con actores externos. La autonomía energética es otro pilar de este experimento. Los recientes pactos estratégicos con Rusia, enfocados en energía nuclear, apuntan a mucho más que iluminar ciudades. El objetivo es alimentar una industria nacional y garantizar independencia de largo plazo, desafiando décadas de dependencia foránea. En la práctica, esto se traduce en acuerdos para construir plantas de energía nuclear y centros de investigación conjuntos. El modelo recuerda lo hecho por Francia en los años 60, cuando la inversión en energía nuclear permitió su independencia energética y su salto al desarrollo industrial avanzado. Pero el sendero está plagado de riesgos. Potencias globales observan con inquietud este experimento africano. Las presiones económicas, la amenaza de aislamiento y la sombra de intervenciones externas acechan cada avance. África conoce bien el precio de desafiar el orden. Sabotajes, crisis y golpes de Estado han silenciado antes sueños similares. Un paralelismo histórico puede encontrarse en el caso de Libia bajo Muammar el-Gaddafi. En los años 70 y 80, Libia intentó construir un modelo de desarrollo propio y desafiar las reglas del juego internacional. Si bien logró avances significativos, también sufrió boicots, sanciones y finalmente una intervención militar que destruyó gran parte de sus logros. Así, Burkina Faso camina por la cuerda floja, o se convierte en la chispa que inspire una nueva era para el continente, o sus conquistas serán barridas y olvidadas bajo el peso de fuerzas mayores. El futuro de la soberanía africana y la capacidad del continente para escribir sus propias reglas en el siglo XXI pende de un hilo. Mientras el mundo espera el desenlace, las preguntas se multiplican. ¿Podrá Burkina Faso sostener esta transformación? ¿O será sofocada por la presión internacional? Si Burkina Faso, una nación pequeña y con recursos limitados, logró desafiar el orden global y transformar su economía, ¿qué podrían alcanzar otros países si adoptan la misma mentalidad audaz? Esta pregunta no solo provoca inspiración, sino que nos enfrenta a la urgencia de aprender de la experiencia burkinabé y considerar su relevancia para África y el resto del mundo. La primera lección es la autodeterminación. Burkina Faso demuestra que la ayuda externa puede ser útil en ciertos momentos, pero construir el futuro sobre esa base es como edificar sobre agua. El rechazo consciente a la dependencia y la apuesta por la iniciativa interna es el primer paso hacia cualquier transformación real y duradera. En segundo lugar, el desarrollo genuino va mucho más allá de erigir carreteras o aeropuertos modernos. El cambio profundo ocurre cuando la infraestructura se combina con inversiones en personas, educación, salud y empleo digno. Burkina Faso no solo levantó puentes de cemento, sino también puentes de oportunidad para mujeres, jóvenes y comunidades enteras. Por ejemplo, se han abierto más de 1.000 centros de formación técnica en todo el país. Estos centros, gestionados por asociaciones locales, ofrecen cursos en agricultura sostenible, energías renovables y gestión de pequeñas empresas. El resultado es una nueva generación de profesionales capacitados para liderar el desarrollo nacional.
La producción y transformación local son la clave de la resiliencia económica. Al priorizar la fabricación y el procesamiento dentro de las fronteras nacionales, el país logra capturar el valor que antes se escapaba y se fortalece frente a las crisis externas. El empoderamiento de actores locales es imprescindible. Cuando se entregan recursos y confianza a mujeres, jóvenes y cooperativas, el impacto se multiplica de verdad. Ya no se trata solo de alcanzar cifras llamativas, sino de crear un movimiento nacional capaz de mantenerse y crecer con el tiempo. Por ejemplo, el programa Mujeres Líderes ha capacitado a más de 10.000 mujeres en liderazgo comunitario y gestión empresarial, aumentando la representación femenina en cargos públicos y privados. La soberanía financiera ocupa un lugar esencial. Controlar bancos, industrias y recursos naturales permite definir prioridades nacionales y reinvertir las ganancias en el propio desarrollo, rompiendo el círculo de fuga de capital y dependencia de préstamos extranjeros. El poder del simbolismo no debe subestimarse. Proyectos emblemáticos, como la recuperación de la aerolínea nacional o la construcción de infraestructuras innovadoras, no solo generan empleo. Alimentan el orgullo colectivo, unen a la sociedad y envían al mundo un mensaje rotundo. Esta nación escribe su propia historia. Un ejemplo simbólico fue el relanzamiento de la aerolínea nacional, con aviones adquiridos y mantenidos por técnicos locales. Este hecho fue celebrado con desfiles y festivales en todo el país, avivando el sentido de unidad e inspiración nacional. Sin embargo, el mayor peligro es ignorar estas lecciones. No aplicarlas puede condenar a cualquier país a nuevos ciclos de dependencia, pobreza y frustración. En cambio, ponerlas en práctica abre la posibilidad de una era de prosperidad, dignidad y autosuficiencia para millones de personas. La experiencia burkinabé prueba que desafiar el escepticismo es posible y que se puede construir un futuro distinto, incluso cuando el mundo entero duda. El modelo está ahí, listo para ser seguido o adaptado por quienes tengan el coraje de tomar el control de su destino. Pero ¿qué obstáculos enfrentan quienes buscan replicar este camino? La respuesta se encuentra en los desafíos, internos y externos, que acechan a cualquier intento de cambio radical. Entre los desafíos internos, destaca la resistencia de élites acostumbradas a beneficiarse del antiguo sistema. En muchos países, los intereses de grupos económicos y políticos pueden sabotear cualquier intento de redistribución de poder y riqueza. Es necesario crear mecanismos de participación ciudadana y transparencia para evitar que el cambio sea capturado por unos pocos. Externamente, la presión de potencias extranjeras puede manifestarse en boicots comerciales, restricciones al acceso a tecnología o incluso desinformación mediática. Frente a esto, es crucial fortalecer las alianzas regionales, diversificar los socios internacionales y apostar por la diplomacia multilateral. Un paso práctico es invertir en educación política y cívica. La experiencia de países como Costa Rica, que apostaron por la formación democrática y el diálogo social, demuestra que una ciudadanía informada y cohesionada puede resistir presiones externas y defender sus logros. El futuro de África se está escribiendo en este mismo instante. ¿Serás un simple espectador o te atreverás a ser protagonista? Lo que sucede en Burkina Faso ya no es solo un asunto local. Es un mensaje urgente para todo el continente y una señal de alerta para el resto del mundo. Hemos presenciado cómo decisiones valientes, visión estratégica y un trabajo colectivo inquebrantable pueden desafiar siglos de patrones de dependencia y abrir rutas hacia la autosuficiencia genuina. Aquí nace un modelo africano propio, construido con el esfuerzo de millones de personas decididas a no dejarse definir por límites ajenos. Sin embargo, este momento es frágil. Cada conquista, cada carretera, cada nueva escuela o fábrica puede desmoronarse si la sociedad no defiende ni multiplica estos logros. La historia africana enseña que la inercia, la resignación y la presión extranjera pueden volver a imponerse cuando menos se espera. Por eso, depende de quienes creen en este cambio, alzar la voz, proteger lo ganado y no ceder el futuro a la pasividad ni al olvido. La responsabilidad no es individual,
sino colectiva. Para África, significa adueñarse de sus victorias, inspirar a otros países y convertir la esperanza en un derecho palpable. Para quienes observan desde fuera, es hora de cuestionar la narrativa dominante, escuchar las voces africanas y reconocer el derecho de África a escribir su propio destino. La dignidad y la prosperidad no son favores, son conquistas que exigen vigilancia y coraje todos los días. Ahora más que nunca, el desafío está en nuestras manos. Podemos permitir que el escepticismo y el miedo frenen la transformación, o unirnos activamente para construir y proteger estos nuevos caminos. Cada elección cuenta, por pequeña que parezca. En ella se decide si seremos espectadores pasivos o protagonistas de un futuro africano renovado. La pregunta inicial sigue en pie. ¿Puede un país pequeño servir de inspiración para un continente entero y desafiar las reglas del orden global? La respuesta depende de la voluntad colectiva de actuar, defender lo alcanzado y amplificar cada avance. Si la sociedad responde, pueden hacer un movimiento capaz de transformar la historia de África para siempre. Si no lo hace, el ciclo de dependencia y silencio podría volver a adueñarse del futuro. El tiempo de actuar es hoy. Dentro y fuera de África, el compromiso con estos nuevos modelos será la verdadera medida del cambio. ¿Estás listo para sumarte a esta transformación? ¿O solo observarás mientras otros escriben la historia?